Ahí estábamos justamente charlando con el pastor por privado y me decía que no le salía nada a él, no se podía conectar. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Continuar. Vamos a ver qué pasa. Sí, igual a mí no me saltan los espectadores, no sé. Vani, haceme el favor, buscalo al pastor y mandale el enlace por Facebook. Así él puede entrar. Porque me está diciendo que está conectado él, pero no le sale nada. Buscar el enlace, el link y mandáselo al pastor, por favor. Así puede conectarse. No, es raro, che. Bueno, ya escribimos, nada que ver. A ver qué, vamos a verificar el internet un cachito. Este debe estar en vivo. Ahí tenemos 6. Ahora sí. Ahora sí, a ver. Ahora sí, ¿cómo estás? Hola, pastor, bendiciones, ¿cómo le va? Bien, ¿y tú? Dios te bendiga. Ahí por el celular pude, Sí. pero la computadora no sé, no me aparecía en ningún lado. Claro, no, en la computadora, por la computadora no se pueden llegar a hacer Ah, vivos ah, por el tema de la ah. cámara, justamente. Pero sí, sí, sí. O sea, igualmente estábamos viendo a ver si teníamos un problema nosotros de conexión o qué, porque igualmente por ahí me saltaba poca gente y otra gente no. Y por ahí me comentaban de que se veía y no se veía, pero bueno, nos pudimos conectar. Bueno, perfecto. Dale, sí, igual yo ¿Cómo estaba con los anda, dos, pastor? estaba tanto con el celular como con la computadora, estaba conectado a los dos lados.
¿Me escucha? Bien. Sí, perfecto. ¿Tú me escuchas? Perfecto, perfecto. Sí, 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 Bien. perfecto, perfecto. Cómo anda usted, pastor? Bien, gracias a Dios. Contento, alegre, feliz de poder estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por poder recibir la invitación y bueno, por poder tomarse un tiempo para poder charlar, para poder dialogar un poco de todo lo que es tema del Señor, ¿no? Porque realmente yo creo que es lo principal que podemos charlar, así que bueno, nada, yo por ahí también invitaba a las personas que se fueran conectando para que puedan ir compartiendo también en live y puedan, otros también pueden llegar a verlo. Así que bueno, Pastor, Ujú. cómo está la cosa cómo está el tema pandemia por Uruguay y demás? Mientras tanto interactuamos y después entramos al tema de preguntas. Perfecto. Lo primero que quiero pedir un poquito de disculpas porque justo la iglesia en este momento tiene una actividad a nivel nacional y hay un sector de la iglesia que está conectado en otra área, pero hay otro sector sí que se va a ir conectando de a poquito ahí. Sobre el tema de la pandemia, está mucho mejor ahora, ¿no? O sea, hay muy pocos casos, uno, dos, nomás por día, a veces ninguno. O sea, está bastante controlada acá en Paysandú, ¿no? Y a nivel del Uruguay también. Todavía estamos en amarillo, no hemos pasado a verde todavía, pero casi todo el Uruguay está bastante más controlado, ¿no? Así Bien. que gracias a Dios, por eso, por ese lado, hay reuniones presenciales, volvimos a un montón de actividades que antes no se podían tener, ahora las pudimos volver a hacer. Bien, 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 bien. ¿Eso se pudo llegar a volver a hacer este año o ya, digamos, parte del 2020 se pudo llegar a hacer un par de actividades? Sí, se hizo algunas actividades, pero fueron un par de meses y después volvimos de vuelta para atrás. La primera vez hubo una especie de crecimiento bastante importante de la iglesia cuando se volvió a la presencialidad, pero esta vez fue un poquito más difícil, ¿no? Hubo gente que realmente se quedó por el camino, ¿no? Y yo creo que eso debe ser a raíz de un poco de la situación del encierro, del enfriarse un poquito también, bueno, de otros factores que han sido notorios acá en Uruguay, no sé si en Argentina, pero aquí, por ejemplo, ha habido muchos problemas con el suicidio, la depresión, bueno, situaciones bastante de soledad y este, de incomodidades, en fin, ¿no? Y eso también afectó un poquito a la iglesia también, ¿no? Sí, sí, no, no, por supuesto. Acá también pasó también el tema de que por ahí con el tema de pandemia y demás, mucha por ahí gente también se enfrió por no poder congregarse. Y bueno, diferentes circunstancias que yo creo que el ser humano va pasando y a veces por ahí no se pueden llegar quizás a superar personalmente, ¿no? Y muchas veces llega a eso de que se apartan, deciden por ahí dejar. Y bueno, a veces uno los puede hablar, puede aconsejarlo, pero muchas veces la persona tiene la decisión. Exactamente. Yo creo que también Es es un así. tema espiritual, ¿no? O sea, que el enemigo también se aprovecha de esa circunstancia y la persona quiere volver, pero hay algo que le impide volver. Nosotros en nuestra forma de ver las cosas comenzamos a potenciar un poco la oración, orar por liberación. Vimos que la cosa venía bastante complicada por ahí, ¿no? No sé si te acordás, pero no sé si lograste, escuché un audio hace un par de años atrás acerca, Sí, no soy mucho de hacer este tipo de cosas, pero escuché un audio acerca del tema de que del infierno salían una cantidad de demonios, espíritus convocados para, obviamente, para el suicidio, para matar, bueno, para la depresión, toda una cantidad de cosas. No le di mucho corte, pero después que empezó todo lo de la pandemia, como que empecé a ver que era un poquito, tenía un poco de sentido, ¿no? Lo que estaba pasando. Y eso nos llevó un poquito a prestarle atención y a orar, ¿no? Reforzar la sí, oración. Mm. sí, sí. Sí, sí, ¿no? Que por sobre todas las cosas, poder reforzar esa parte, ¿no? De como iglesia,
poder orar, poder interceder por esas personas, ¿no? Poder interceder por todos en general, cosa de que la persona sienta la oración, sienta la fortaleza espiritual y se pueda afirmar, ¿no? Porque Claro. a ver, a veces va la voluntad, ¿no? Pero también va en el ámbito espiritual, ¿no? Porque si la persona tiene una lucha, una pelea espiritual, le va a costar, pero la oración de uno lo va a poder llegar a levantar, Claro. ¿no? Amén, así es, Es así así. es. Bien, Así que, bien. Pastor, sí, sí. No, no, digamos dígame, usted. dígame lo que me... No, no, que estamos expectantes de lo que Dios quiere hacer y cómo desenvolver este paquete, ¿no? Es así, es así, es así. O sea, el tema es saber desenvolverlo y tener justamente la guía para ir desenvolviéndolo y ir avanzando, que es lo más importante, ir avanzando, ¿no? Bueno, Pastor, sabe que a mí me gustaría, y a la gente también, quizás los que nos están viendo, que usted nos pueda llegar a contar eh, un poquito de sus comienzos, un poquito de cómo llegó usted al Señor, cómo conoció de lo que es de lo que es el camino del Evangelio. Que usted nos pueda contar sus principios. Bien, yo quiero decirle que dentro de todo el testimonio, digamos, que me compete especialmente a mí, fue algo muy diferente, bastante diferente a todo el resto, ¿no? Hay muchos testimonios que tienen que ver con conocer a Cristo, bueno, con salir del mundo, llegar al Evangelio, con una sanidad, con algo. Bueno, el mío fue bien al revés. Yo prácticamente me crié en un hogar cristiano, como tantas personas que han nacido dentro de un hogar cristiano y crecieron y luego se convirtieron a Cristo. Bueno, lo mío fue al revés, ¿no? Yo nací en un hogar cristiano y durante mucho tiempo, casi 27, 28 años, 30 años, estuve dentro de lo que es una iglesia. Mi papá fue abriendo obras por todo el interior del país y yo era el hijo único de mi padre y mi madre, y así que estábamos ahí. Pasamos momentos muy difíciles económicos, viniendo de una cuna bastante buena económicamente, porque mi papá era el dueño de una de las compañías de ómnibus más grandes de Montevideo, la compañía Cutsa, capaz que alguno conoce. Y después, cuando se convirtió el Evangelio él, comenzamos a llevar el Evangelio por otros lados, y eso nos llevó Claro, a unas ciertas situaciones bastante pobres, ¿no? En el sentido económico, ¿no? Tal es así que teníamos de repente una reunión que había durante el día era la cocina, durante la tarde era los bancos se juntaban y ahí teníamos nuestra cama, y luego de noche se ponían al costado y se hacía el culto, después terminaba, se juntaban los almohadones y era, era la cama. Y bueno, ahí me fui creciendo en todo eso, hasta que llegó un momento que yo creí que conocía a Cristo, creí que sabía del Evangelio, porque había escuchado muchas veces testimonios. No me pueden hablar de testimonios porque yo me crié dentro de los testimonios, cruzadas evangelísticas con Gigi Ávila, con Carlos Anacondia. Bueno, Gigi Ávila estuvo quedándose en casa varios tiempos, pero nadie se percató que dentro mío no había una conversión a Cristo, ¿no? Así que llegó el momento en que finalmente me fui, digamos, lo que sería el mundo, ¿no? Aunque no fui partícipe total del mundo, pero sí trabajé fuera de lo que era la iglesia por primera vez en mi vida, una ferretería, luego después repartía cartas, después me fui a una imprenta. Y ahí conocí muchos amigos, mucha gente del mundo, gente que no eran cristianas, que hasta ese entonces yo tenía como que toda esa gente eran satánicos, eran del diablo, estaban, como es, destruidos, que eran los famosos que iban a terminar, como es, bueno, en el infierno, todas esas cosas. Y empecé a conocer un montón de gente que me fui haciendo amigo. Y dentro de ese ambiente llegó un momento donde ahí toqué fondo en unas situaciones muy difíciles, y debajo de un árbol, un 3 de mayo de 1999, por primera vez en mi vida, después de haber conocido y haber estado tanto en la escuela bíblica, reuniones de jóvenes, tocado la música en la iglesia, tanto por primera vez en mi vida acepté a Jesús en mi corazón.
Y a partir de ahí, como que las dos cosas se conjuntaron, la conversión y después todo el bagaje y conocimiento se hizo uno solo. Y de ahí en adelante realmente comenzó la obra de Dios en nuestra vida. Y cuando comenzó la obra de Dios en mi vida, en mi familia, en todo, recibimos el llamado de volver a Paysandú, porque yo era de Paysandú, volver de vuelta aquí. Y bueno, ahí mucha gente no creía y no cree hasta el día de hoy en que nosotros somos cristianos, creen que nosotros abandonamos la iglesia, dejamos las cosas. Hay una diferencia, ¿no? El apóstol Pablo decía por ahí, tengo mis manos limpias y mi conciencia tranquila, ¿no? Y uno se pregunta, ¿conciencia tranquila y limpia de qué, no? Si era un asesino, si era una persona que perseguía el Evangelio. Bueno, yo era uno de esos y cuando conocí a Cristo sentí que tenía mi vida limpia por primera vez. Y eso me trajo como una especie de tranquilidad, pero Dios no me llamó para hacer lo mismo que estaba haciendo antes, Dios me llamó para hacer otra cosa. Y de alguna forma como que me puso enemigo de todo, enemigo de lo que antes para mí eran amigos, ahora son enemigos, y me fui más a trabajar y a ganar almas en el mundo. Entendí que no había tanta gente mala en el mundo, sino que no conocían a Cristo nada más. Entendí que uno puede ser, acercarse, la iglesia ha sido llamada para ir al mundo, no para retirarse del mundo. Hasta ese tiempo yo estaba siempre con el hecho de que no apartarse, no contaminarse, no estar. Y es cierto, no hay que contaminarse, pero no significa que no debamos ir a predicar el evangelio a otros. Así que venimos con una cabeza muy diferente, muy diferente. Y nada, ninguna iglesia nos aceptó, ninguna concilio o como es pastoral nos quiso. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer, que era ganar almas. Y empezamos a ganar almas de cero. Los primeros 6 que tuvimos ahí, después los perdimos, después ganamos otros 6, y así estuvimos mucho tiempo en vuelta. Y bueno, hoy en día Dios nos ha bendecido, tenemos una iglesia bien linda, grande y preciosa, la cual amamos y que está ganando almas, ¿no? Pero con una visión siempre cristocéntrica, pero como es, con una visión más de ir al mundo que de retirarnos del mundo. No sé si me entendemos lo que te quiero decir. Sí, 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 le entiendo, le entiendo. Aguánteme 2 segunditos, pastor, 2 segunditos nada más Bueno, que está, 2 segundos. no sé. Ahora sí. No, lo que pasa es que justamente estoy en la iglesia, ¿no? Y justo habían estacionado mal un auto y estaba en la cochera del vecino, así que había que correrlo. No, lo entiendo perfectamente, pastor, porque yo creo que, a ver, uno también se crió, ¿no? Dentro de quizás ese ámbito, ¿no? De que no se podía ir al mundo porque te ibas a contaminar, te ibas a convertir a ellos, ¿no? Y ibas a hacer un montón de cosas, ¿no? Pero a la misma vez era algo contrario, porque ¿cómo nosotros podemos llegar a evangelizar a la gente del mundo si no nos acercamos, si no estamos con ellos, si no hablamos con ellos, ¿no? Y es algo sumamente importante que yo creo que todos tenemos que entender, de que justamente usted citó a Pablo y Pablo justamente decía, ¿no? Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Era así. Es tal cual. He tenido muchos problemas en mi ministerio con el hecho de que a veces hay algún ministerio que se convierte a Cristo, empiezan a venir a la iglesia y de repente ellos están, por ejemplo, tengo el caso de un matrimonio que trabajaba lo que era todo lo que era la noche, el tema de, bueno, bailes, locución, discoteca, bueno, todas esas cosas, y cuando se convierten a Cristo, fue tal el cambio, pero yo les pedí que no abandonaran su lugar, porque digo, no abandonen el lugar por ahora, porque vamos a ganar a esa gente, o por lo menos rescatar los que podamos, pero no hubo casos. O sea, yo sé que es tan fuerte cuando uno conoce a Cristo y viene de un, por así decirlo, un tormento espiritual, digamos, esa cosa que es difícil volver. Y también me pasó ahora hace poquito con alguien que tiene un manejo muy bueno en las redes, que llega a mucha cantidad de gente,
miles y miles, 700, 800 mil personas, para que tengan una idea. Y esta persona, cuando vino a Cristo, quería cambiar todo. Digo, no, 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 pará, no cambies. Digo, necesito que ellos se conviertan a vos y no tú a ellos. Pero necesito que tú, ya que tenés 700 y pico de miles de personas, oídos que te están escuchando, necesito que lleguemos a Cristo con ellos. El gran problema que a veces vemos o que nos pasa a nosotros es que nos confundimos. No sabemos si somos del mundo o de la iglesia, pero una vez que están definidos que somos cristianos, debemos afectar el mundo, acercarnos a ellos y que ellos se conviertan en nosotros. Así que estoy plenamente de acuerdo contigo en eso. Sí, no, no, que por supuesto, claro que sí. Y yo creo que eso es lo que muchas veces uno como iglesia tiene que romper, ¿no? El lograr el convertir a las personas a nosotros y no nosotros convertirnos a ellos, ¿no? Ejemplo de no dejar a los familiares que están apartados, no dejarlo, o sea, no dejar de visitarlos, no dejar de compartir con ellos, sino que poder compartir con ellos para que ellos también vean que nosotros somos cambiados a través del Espíritu Santo de Dios, somos cambiados, somos transformados, y ellos también quieran y digan, yo quiero tener lo que Él tiene, yo quiero tener lo que él logró, quizás no económicamente, pero sí en la felicidad, en la alegría, en la paz, por sobre todas las cosas, ¿no? Lo que pasa es que es un complemento único que hace Dios con nosotros, ¿no? Es algo tan maravilloso que tiene que ver con todo, afecta a todas nuestras áreas. Y eso es lo que el mundo no puede entender, porque el mundo puede llegar a tener o plata, o gracia, o una cantidad de cosas, pero no logra tener ese complemento, ¿no? Yo decía el otro día hablando que cuando yo te he hablado mucho con mucha gente que son ateos, y ellos buscan la forma de que todo lo que sucede tenga una lógica, ¿no? Y resulta que cuando llegan a Cristo y entienden lo que es Cristo, les cierra todo lo que ellos antes tenían todas esas dudas, cierra todo, porque obviamente el autor de la creación es el que tiene la llave de cada uno de los engranajes de cómo funciona. Entonces, Claro. increíble es que nos acercamos a nuestros familiares que no conocen a Cristo, a veces con tan solamente ser feliz, tener paz, destilar ese amor de Cristo, comportarnos sanamente, cierra lo que es, para qué fuimos construidos, para qué fuimos creados. Y el mundo, ahí es donde no puede entender las cosas, pero ahí empiezan a conocer que Cristo realmente es la solución para la vida, ¿no? Exactamente, es que es así, es así. Ahí justamente, mire, le leo un comentario que están escribiendo abajo y Manu Pix es Manuel Cornejo, es el pastor de Iglesia Ander, ¿no? Y él justamente nos pregunta, mire, se le voy a preguntar antes que se me pasen todos los comentarios, Dios bendiga, pastor, comente un Amén. poquito cómo están trabajando, o sea, cómo están Bien, trabajando ustedes como iglesia en ese sentido. bien. Puntualmente en ese sentido, estamos tratando de ser, hay una frase que usan mucho los psicólogos, que dice que uno tiene que tener la capacidad de meterse en el barro sin ensuciarse del mismo, ¿no? Es una frase muy conocida, seguramente ustedes lo conocen y tendrán otras alternativas también. Pero en realidad nadie quiere hacer frente o le cuesta a veces a la iglesia hacerle frente porque es feo estar en un ambiente donde no está el fuego del Espíritu. A mí me encanta la iglesia cuando adora, cuando ora, cuando estamos juntos, ¿verdad? Uno disfruta de eso. Pero qué feo es cuando estamos en un barrio lleno de necesidad o cuando estamos en una casa donde no mora Cristo. Y es ahí donde el Señor nos quiere, ¿verdad? Ahí está el verdadero púlpito del predicador, no está en el púlpito de la iglesia, sino está en donde está la necesidad, ¿no? Siempre decimos que queremos ver mover a Dios en medio de la necesidad, ¿no? Que nos encantaría ver que se pueda mover. Y bueno, ahí es donde empezamos a trabajar hace ya un buen tiempo sobre estas pautas. No estamos en contra de la oración, ni de la intercesión, ni del ayuno, al contrario, estamos a favor. Pero a veces sucede que el enemigo mismo sopla vientos fuertes para que la iglesia viva encerrada en 40 días, 50 días, que no está mal, vuelvo a repetir, no estoy en contra,
pero a veces perdemos el hecho de estar como ya el Señor, uno tiene una vida con el Señor, y eso es lo más lindo de todo, ¿no? Tener una vida, un altar, una madrugada, donde todos los días oramos al Señor. Qué bueno llevarlo eso a la congregación, hemos tratado de llevar eso, para que cuando al otro día tengamos que caminar por entre medio de la necesidad, no estemos encerrados en la iglesia, sino estemos donde la necesidad necesita a Cristo, ¿no? Necesita al Señor. Y es ahí donde empezamos a abrir caminos. Al principio costó mucho por la cultura cristiana que tenemos, ¿no? Normalmente muchas veces predicamos mensajes que encierran a la iglesia, que sacan a la iglesia del mundo. Y la iglesia ha sido llamada para ir al mundo, no para sacarla del mundo. Hasta yo mismo he caído en esos problemas. Muchas veces invito a la gente a salir de los trabajos, yo qué sé, del mundo, para que sirvan al Señor y que vayan. Y ese servicio al Señor en realidad lo que hace es apartarlos No, cuando hablo del mundo, hablo de la gente que está en el mundo. No estoy hablando del pecado del mundo, ¿no? El pecado del mundo es otra cosa, ¿no? Eso sí tenemos que apartarnos, ¿no? Del pecado, de la concupiscencia, del error, de seguir la corriente. Eso sí estamos de acuerdo con él. Pero cuando yo digo de ir al mundo, estoy diciendo de ir a la gente que tiene esa necesidad, que nos cuesta horrores. O a veces pasa que, como decías recién, la gente se termina convirtiendo a ellos y no ellos a nosotros, ¿no? Me ha pasado pila de veces que mandamos gente para servir a Dios en esa vida, de poco tiempo los vemos como lo otro, ¿no? Y ahí nos preguntamos, caramba, digo, que no es la idea esa, la idea es que el Señor pueda hacer la obra. Entonces en eso estamos trabajando. Y empezamos a abrir muchas iglesias también que son, nosotros les llamamos iglesias satélites, porque están alrededor de la iglesia, que en cada barrio haya un pastor de barrio, un matrimonio que pueda trabajar, un lugar donde puedan, que el barrio sepa. Hay muchos barrios acá en Paysandú, pero porque mi papá tenía una visión de ir a predicar el evangelio a todos lados, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Pero hoy en día muchos lugares ya se han abierto obras. No es necesario que se vaya. Entonces yo me pregunto, ¿para qué voy a salir a ir a abrir a otro lado cuando dentro de mi propia ciudad somos un puñadito chiquito comparado a lo que es la ciudad? Entonces hay mucha gente para ganar a Dios. Entonces, más vale me enfoco en lo que Dios me llamó que andar diciendo voy a abrir cantidad de obras por todos lados y resulta que voy, yo qué sé, hay varios pueblos por acá, pero voy a un pueblo, hay una iglesia de la Santa Fe, a otro pueblo y una iglesia de este lado. Entonces, dejar que ellos trabajen, pero ser efectivos en la tarea que Dios nos envió de ganar alma. No sé si contesta eso la pregunta, pero en realidad estamos trabajando más bien salir, no tanto encerrándonos en la iglesia, sino más bien salir, ¿verdad? Y obviamente la iglesia es muy necesaria porque es donde cargamos las pilas, donde el Espíritu Santo hace la obra, donde enseñamos, donde pasamos el seminario, bueno, la escuela bíblica, los niños, los jóvenes. Es muy importante, lo que digo es que no nos encerramos, más vale abrimos las puertas para que salgamos a predicar la palabra del Señor. Bien, no, bien, buenísimo, porque es así, o sea, uno tiene que salir. A ver, yo por ahí comparto lo que justamente usted decía, ¿no? O sea, la oración, el ayuno, son complementos que son necesarios en la vida de un cristiano, en la vida de una persona, pero también tiene que salir, porque a veces, como usted dice, podemos pasar quizás 40 días de ayuno, 40 días de oración, pero si no salimos, muchas veces no es efectivo. Sinceramente no es efectivo, por eso muchas veces hay que tratar siempre de salir y bueno, y la oración y el ayuno son fundamentales, todo, pero también tratar de salir, tratar de expandir la iglesia. Comparto lo otro que justamente usted comentaba y decía de ganar Paysandú, ¿no? Porque está bueno también eso de decir, vamos a ganar primero nuestra ciudad y después sí salimos, ¿no? Porque eso es necesario, ¿viste? Porque realmente es así. Primero ganamos la ciudad y después, bueno, después sí nos expandimos y hacemos, digamos, nos abrimos y hacemos otros caminos, vamos a otras ciudades. Está buenísimo lo que va compartiendo. Y justamente pusieron muy bueno, Pastor, y bueno, hay varios comentarios que después lo vamos a ir leyendo. Pastor, Canam, me gustaría saber cómo nació. O sea, nació en una casa, nació en un, no sé, en una plaza, en un barrio. ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió Canam
y cómo fue creciendo también. Ah, bien, lo primero es que mi papá tenía una iglesia en Paysandú y cuando él se fue, porque ya tenía sus años avanzados, dejó otro pastor que lamentablemente no le fue bien al pastor y todo se cerró, quedó todo sin nada. Y bueno, recibimos muchas cartas nosotros estando en Montevideo con mi esposa de la gente que había quedado en banda, que necesitaba que alguien fuera, los atendiera. Te estoy hablando hace 20 años atrás, ¿no? Hoy en día capaz que la realidad es otra. Si hoy me pasara eso, perfectamente hablaría con algún otro pastor que ya está trabajando y obviamente, pero en aquel tiempo no había tantas comunicaciones como hoy en día, no había tantos Facebook Live y bueno, mil cosas de esas que hoy en día hay. Y Sí. tomamos la decisión, nuestro pastor, que pastor hoy en día está en Estados Unidos, pastor Andrés Miranda, nos dijo, es hora de que ustedes vayan, formen el grupo este que se perdió, que no tiene más la iglesia está cerrada, y en 2 o 3 años ustedes volverán de vuelta a Montevideo y nosotros enviaremos un pastor para allá. Esa fue la idea de venir. Pero cuando fuimos a venir a Paysandú, había mucho problema con mi apellido, por el hecho de que mi papá había calado hondo en lo que era la sociedad de Paysandú, con la iglesia y todo. Entonces muchos miembros ya estaban en otras iglesias, eso era real. Y otros no. Los que no estaban fueron los que mandaron la carta. Pero las iglesias cuando se enteraron que había una posibilidad de que nosotros viniéramos a Paysandú, escribieron a la misión donde estaban pidiendo por favor que no viniéramos. Y fue muy fuerte eso, bastante fuerte. Así que nuestro supervisor escribió una carta, un mail, y lo envió a Paysandú asegurándoles que nosotros no íbamos a venir a Paysandú, ¿no? Que se quedaran los pastores tranquilos, que no íbamos a venir, que no. La iglesia de Dios entendía de que estaba bien, que el hecho que no era para confundir ni nada por el estilo. Así que, pero cuando lo fue a enviar al mail, lo envió un día, no salía, no salió, no salió, no salió, así más de 40 veces. A las 40 veces que más o menos lo envió, él entró a sospechar que podía haber algo de Dios en el asunto. Entonces, un hombre sensible al Espíritu Santo, todo bien, pero también muy administrativo. Él me dijo, vamos a hacer una cosa, ustedes vayan, no lleven cartel, no pongan nada, trabajen un tiempo y bueno, y vemos lo que el Espíritu Santo hace. Y bueno, cuando contestamos la carta que íbamos a venir a Paysandú frente a toda esta situación, porque el supervisor entendía que después de 40 veces de enviar el mail y no llegar nunca, entonces la respuesta para los pastores nunca había sido certera. Así que nos esperaron supuestamente un grupo de hermanos, vinimos una previa antes, nos invitaron a comer los hermanos que iban a recibir la iglesia, todo barro. Pero cuando llegamos para fundar la iglesia, para comenzar el culto, los hermanos firmaron con otras iglesias. Así que llegamos y no había nadie. O sea, todos los que nos habían escrito, no estaba ninguno. Eso fue el primer shock bastante fuerte para nosotros. No sabíamos el plan de Dios, pero eso nos llevó a que de pronto yo tenía muy buen trabajo, mi esposo muy buen trabajo, de repente de los trabajos no teníamos nada. Y ahí pasamos un mini calvario. ¿Vio cuando Jesús dice desierto, desierto os digo? Bueno, desierto, desierto, ahí quedamos todos en el desierto. Y comenzamos de cero y resulta que al poco tiempo había un grupo de gente, hermanos grandes, o sea, 30, 40 hermanos, me acuerdo que estaban en la iglesia, ya se habían sido bautizados y eso. Y después de eso la iglesia de Dios decidió, bueno, nombrarnos pastores, que podíamos poner un cartel. La iglesia de Dios también, la que estaba aquí en el centro de Paysandú, hacía años que ya no estaba funcionando. Entonces ahí empezó como una especie de mutación, ¿verdad? O sea, lo que nosotros estábamos trabajando solos, con gente de cero, de repente nos acercamos al terreno que la iglesia de Dios iba a ser un salón grande y pudimos hacerlo, ese salón, esa iglesia grande. Ahí se acercaron algunos otros también. Entonces, por un lado empezamos de cero, pero por otro lado también tenemos una historia de atrás. Por un lado también comenzamos con gente nueva, pero después se sumó gente de otra, del tiempo de mi papá, del tiempo bueno, el pastor Benítez, que estaba acá también en Paysandú. Entonces, el otro día hablamos con mi esposo y le decía, si ustedes me fueran, o sea, alguien me fuera a decir cuál es la edad realmente de la iglesia,
no sé, porque está el entrevero pero al mismo tiempo está que empezamos de cero en realidad. Y ahí surgió lo que nosotros llamamos Elim. La iglesia comenzó como con el nombre Elim, que significa que es un lugar donde Israel descansa, donde hay 12 palmeras, fuentes, es cuando está transitando que va yendo para la tierra de Canaán. Cuando la bendición de Dios se desató y comenzó a venir mucha bendición para la iglesia nuestra de todo tipo, nosotros abrimos comedores, abrimos centros de salud también para vinieron médicos de otros lados, y bueno, los niños, todo. Cuando empezó a funcionar todo eso, nosotros entendimos que habíamos salido del Elim y habíamos llegado a la tierra prometida. Por eso se llama Canaán. Ahí pusimos Canaán. Y la iglesia empezó a fluir en un montón de cosas. Al principio era una iglesia extremadamente pobre. No teníamos agua. Nosotros veníamos de trabajos muy buenos, pero cuando llegamos a Paysandú no pudimos pagar el agua, no podíamos pagar la luz, no podíamos comprarle ningún implemento a los niños, pero Dios siempre estaba cuidándonos. Y bueno, así la iglesia empezó a venir y se abrieron los comedores y cocinamos con muy poquitas cosas. Había una ollita que nosotros teníamos que comerían unas 5 o 6 personas, pero de repente le dábamos de comer con la misma olla a 40 personas. Y el último cucharón era para la última persona. Y la hermana que hasta el día de hoy está en la iglesia que cocinaba, hay varios, pero una de ellas miraba la olla y decía, no puede ser. Dice, de esta olla más de 5 o 6 personas no comen. ¿Cómo pueden comer 40? Al otro día venían 60 y el último cucharón con la misma olla era para la última. Una sola vez sobró un cucharón y habían venido una cantidad de ancianitos a comer y todo, eran como 50, 60 personas. Y sobró y yo dije, qué raro que sobró. Así que volvimos del lugar donde damos la comida a nuestra casa y alguien nos golpea y uno de los ancianitos que no había podido levantarse ese día y se levantó sobre el mediodía y no pudo ir al comedor, pero como estaba cerca de casa, dijo yo necesito comer. Entonces ahí entendí que el último cucharón era para ese ancianito. Entonces empezamos a ver los milagros de Dios. Fue una cosa impresionante porque hacíamos, el día que abrimos el comedor, estando en el Elim, ¿no? Antes de entrar en Canaán, estando en el Elim, cuando abrimos el comedor, instantáneamente en las dos esquinas se abrieron un mayorista y una verdulería de las grandes. Y usted veía la cola para ir a comer la gente, porque nosotros también comíamos con ellos, porque tampoco teníamos para comer, o sea que la misma comida que comían los ancianitos comíamos nosotros con ellos ahí, nuestros hijos, mi esposa, todo. Y resulta que las distribuidoras empezaron a ver que nosotros dábamos de comer, entonces ¿qué hacían? Juntaban los desperdicios, las cosas que no las podían vender al otro día, o las cosas que donaban, y venían los carros llenos, carros, esos andadorcitos que andan con las rueditas, ¿verdad? Esos cosas llenos de cosas para nosotros. Y dábamos de comer. Nos íbamos con las bolsas para casa, con fruta, verdura, que a veces tenían un poquitito de problema en alguna punta o alguna banana que estaba más o menos, le cortábamos lo que estaba mal y lo llevábamos para casa. Pero en esa humildad, digamos, imagínense que había gente que se tenía que llevar, nosotros teníamos que llevar botellas de agua para la iglesia porque no tenía agua. Muchas veces hicimos la reunión con un farol porque no teníamos plata para pagar la luz. Y el barrio, que era un barrio relativamente de media clase, todos tenían luz menos nosotros como iglesia. Entonces imagínense el trauma, predicar bendición, predicar vida eterna, predicar Dios te va a sacar, y nosotros no teníamos luz, no teníamos agua en el templo, ¿no? Pero de ahí viene Canaán. Canaán viene de un tránsito, de un transitar de la nada a un tiempo donde pasaron esos milagros, fueron tremendos. Uno de los mejores milagros, y no sé cuánto tiempo tenemos, pero simplemente te lo hago así bien cortito, fue cuando Dios nos habló que nosotros bendijéramos a la gente que estaba en un retiro y no teníamos dinero. Y llegó el momento que el hombre apareció con la boleta para cobrarnos los 8.000 pesos, no me olvido nunca más, eran 8.000 pesos, ni soñar desde los 8.000 pesos, pero le creímos a Dios y teníamos 800 pesos, más o menos, una cosa así, 800, 900 pesos, más eso no teníamos. Y el hombre se paró en la puerta y de la puerta a donde estábamos nosotros había un tramo. Y uno de los chicos que estaba con nosotros dijo, mirá, yo recuerdo que en la Biblia dice que Jesús dijo que repartan el pan y los peces, y dice que cuando empezaron a repartir se empezó a multiplicar.
Dice, vamos a hacer una cosa, vos te paras acá, contá el dinero, me lo pasa para mí. Yo lo cuento, lo paso para el otro. Yo lo cuento, lo paso para el otro. Y cuando llegó el último, ese último, en vez de abrir la puerta para pagarle al hombre, vino corriendo hacia donde yo estaba. Dice, algo está mal acá. Digo, ¿qué pasó? Tengo 8.800 pesos, no puede ser. Dice, sí, no teníamos plata. Dice. Y yo digo, andá, callate la boca, andá y pagá los 8.000 pesos. Eso, y veniste, ¿y qué pasó acá? Y nadie entendía nada, ¿verdad? Nos quedamos todos asombrados, pero esos milagros mantienen hasta el día de hoy viva a Canaán, porque vimos la mano de Dios en ese desierto, en no tener nada, en arrodillarnos, no arrodillarnos. Yo tenía los sacos largos así, ¿verdad? Los tenía que arrollar porque, claro, los americanos son grandes. Entonces cuando mandaban ropa de regalo para Uruguay, mandaban a veces para los pastores, claro, y a mí me quedaba re grande la ropa. Y yo andaba así, ¿verdad? Porque no teníamos nada. Hoy en día abundamos en bendición, pero no lo digo por mal, lo digo al contrario, lo digo con todo respeto y con todo cariño. Ahí le mando un saludo a Marta también, Martita, que se va a congregar contigo, ahí me estuvo escribiendo. Y realmente hoy vemos la mano de Dios de una manera impresionante, sin olvidar de lo que vivimos y cómo Dios nos sostuvo, aunque los zapatos eran más grandes para algunos chicos que regalamos, o la ropa nos quedaba grande. Pero ese tiempo nosotros dimos tantas gracias al Señor y disfrutamos de tantas cosas que hoy en día las extrañamos, no la pobreza, lo que sí extrañamos es los eventos que sucedieron, los milagros que fueron sucedidos. La ollita hasta el día de hoy la tenemos y a veces la miramos y a veces cocinamos para casa con esa misma olla, pues es una olla de la familia de años. Y vemos cómo Dios multiplicó todas las cosas, cómo las distribuidoras abrieron, llevaron de cosas, cómo la plata se multiplicó en nuestras manos. Milagros de personas que venían con enfermedades gravísimas en sillas de rueda, y a la semana de estar con nosotros estaban tirándose en una piscina y nadando y moviéndose para todos lados, pero después venía el problema de que si decían que estaban sanos, le sacaban la pensión. Y ahí venía el problema, ¿verdad? Todo eso, pero vimos la mano de Dios moviéndose, haciendo milagros, haciendo sanidades, multiplicando. De ahí viene Canaán, ahí surgió Canaán. Hoy en día estamos lo que nosotros llamamos el lugar donde Dios ha bendecido. De hecho, acá en Paysandú nos dicen que la iglesia de nosotros es la iglesia de los ricos, ni ahí es ricos, pero sí ricos en el Señor, ¿no? Sabemos estar, si nos toca vivir los momentos de nada, daríamos gracias a Dios por eso, porque sabemos que Dios multiplica. O sea, no es la plata lo que nos bendice, no es la riqueza, no es el auto, no es la casa, no es las cosas que podemos tener, eso no, eso está. El día que nos vayamos ya no estará más, porque no vamos a llevar nada. Pero lo que sí tenemos claro es que Dios está. Después, si hay o no hay dinero, eso no importa. El Señor está. No sé si contesta eso tu pregunta. Amén. Amén. Sí, la contesta y tremendo lo que cuenta, porque, mire, usted estaba contando y se me erizaba la piel porque yo decía, tremendo, o sea, a ver, yo le voy a contar algo, pastor, cuando yo arranqué estos vivos, hablando con el pastor Emanuel, con el pastor Samuel, charlando un poquito, que son de Iglesia Under, yo le decía, a ver, yo lo que voy es que la persona cuente su comienzo, su inicio. ¿Por qué? Porque muchas veces, usted justamente lo dijo, a lo último, hay personas que creen que por el auto, la casa, piensan que, no sé, que la iglesia tiene plata, o que la persona tiene plata, ¿no? Pero muchas veces no ven el comienzo, no vieron lo que uno tuvo que luchar, tuvo que pelear, tuvo que batallar para llegar donde hoy en día está, ¿no? Y a mí me encanta que lo cuente, porque es algo que la gente lo ve, o sea, la gente no va a decir, no, el pastor Humberto vino de una familia de dinero y levantó la iglesia, hizo esto, hizo lo otro, no, o sea, el pastor Humberto lo tuvo que pasar, como usted decía, tuvo que pasar el desierto, porque no había nada, y es increíble, y a mí me gusta, me encantan estas cosas, me encantan, porque son testimonios pero muy lindos, para que la gente vea, muchas veces, no vea, sino que la gente sienta de que uno peleó, uno luchó, batalló, no solamente contra Satanás y lo que sea, sino que uno también luchó contra uno mismo, porque yo creo que muchas veces también vino el desánimo, vino las ganas de bajar los brazos y decir, no, me vuelvo, pero realmente luchó hasta con uno mismo, para seguir y para batallar y para
lograr lo que hoy en día se ha logrado, ¿no? Es tal cual, ¿no? Si hemos pasado un momento de desánimo y desilusión, de no entender nada. Hoy en día, si me preguntan qué fue lo más difícil para el ministerio nuestro, eh, fue el hecho de que la incertidumbre, no sabíamos si estábamos bien, si estábamos mal, si Dios nos iba a respaldar o no. Estamos en ese proceso de no ver nada, ¿no? Y pero lo que yo más admiro de Dios es que la capacidad que Él tiene de sostenernos con nada. Eso es lo que más admiro del Señor. Uno de los testimonios que me quedó grabado para siempre, ahí tomé una decisión, fue cuando recién llegamos a Paysandú y yo ganaba entre $1.000, $2.000 por semana. Yo soy técnico en computación y cuando estoy hablando hace 20 años atrás, vendíamos una computadora, nadie tenía idea cómo funcionaba una computadora. Si alguien compraba una computadora para su casa y no sabía usarla, no sabía nada de la computadora. Entonces yo te vendía la computadora a vos, pero te iba y te enseñaba en tu casa cómo manejarla. Eso valía mucha plata, valía eso. Entonces la gente en Carrasco, en Montevideo, gente de mucha plata, me compraba un equipo, yo me encargaba de instalárselo, de enseñarle cómo funcionar, de hacerle su mail, de enseñarle a escribir en Word, en Excel, bueno, todas esas cosas. Y esos me pagaban muchísimo dinero. Y de un día para otro Dios nos nos llama a venir. Cuando salimos, yo tenía en ese entonces un colegio Betel cristiano, yo daba clases en el colegio. Y en ese tiempo no era como hoy en día, todo el mundo tiene una computadora, pero en ese tiempo nadie tenía computadora. Así que yo tenía unas 5 computadoras, hoy en día son muy viejas, ¿no? Pero entonces yo las llevaba al colegio, las instalaba, ponía a los alumnos ahí, les enseñaba algo de Dios también, porque era un colegio cristiano, le enseñábamos, y después regresaba hasta la otra semana a volver a la clase. Y cuando salimos para Paysandú, lo primero que sucedió, se fundió el coche. Nosotros teníamos un Amazon diésel muy viejo, muy roto, estaba atado con alambre, tenía un caño de agua abajo para que después se había partido, todo mal, ¿no? Y cuando llegamos cuando salimos para acá, para Paysandú, me acuerdo, se fundió el coche, ya el Señor había tratado de llevarnos a un desierto, ya no teníamos tantas cosas, y el Espíritu Santo me dice que yo tengo que regalar todas esas computadoras. Así que llamé al hombre del colegio, le regalamos las computadoras todas y salimos para Paysandú sin nada. Cuando llegamos acá ya no teníamos, nadie nos conocía, la historia es diferente al interior a Montevideo. Montevideo hay mucha gente, hay 1,5 millones en Montevideo, ¿no? Acá hay 70.000, 80.000 personas, no hay más que eso, entonces el mercado es muy diferente. Y lo que yo más admiro de Dios es que el Señor nos sostuvo sin nada. Ahí aprendí que la plata no es lo que bendice a la persona. Ahí aprendí que las cosas no son... yo ganaba 2.000 y pico dólares por semana. Tenía muy buena... el coche estaba muy bien en ese entonces, pero cuando Dios nos llamó, lo primero que hizo fue derribar todo lo que teníamos. Nos dejó en cero, en nada. Y dijo, ya no te sostenés vos, no te sostiene la computadora, no te va a sostener la plata, te voy a sostener yo. Eso cómo costó y me dolió, por favor, porque no teníamos recursos, porque no sabíamos si los niños iban a comer al otro día. Y un día le dije al Señor, Señor, no va más, no aguanto más. Le dije, Señor, hace una semana que estamos acá y no tenemos un peso. Y el Espíritu Santo me toca así, me dice, mira para atrás. Y empecé a mirar para atrás, dice, ¿qué comiste el lunes? Y habíamos comido asado, no me acuerdo, pero ponele, habíamos comido asado, de noche habíamos comido, yo qué sé, carne, como es, entrecot con cosas, el martes habíamos comido una cazuela, el miércoles habíamos comido, nos habían invitado a comer, o sea, durante toda la semana habíamos comido de lo mejor, ¿verdad? Y dice, ¿y cuánta plata gastaste? Y no habíamos gastado nada, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que el tema no pasa por lo que yo pueda hacer, sino pasa lo que él puede hacer. ¿Entendés? Entonces un día le dije, tomé una decisión, porque me acuerdo que fui a la iglesia y entraron 1,50 pesos, acá en Uruguay no es nada, ¿no? 1,50 pesos, hablando hace 20 años atrás, 1,50 pesos, no sé, serían 15 pesos de ahora, o sea, muy poquita plata, ¿no? Y yo dije, Señor, ¿qué puedo hacer con todo esto? Y ahí es donde el Señor me trata y me dice, bueno, o entendés lo que yo quiero hacer con vos, o te saco y pongo a otro. ¡Uah! Eso fue fatal. Bueno, y entonces le dije al Señor, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato, Señor. Pueden entrar 50 millones de dólares en la iglesia o no puede entrar nada.
nuestro servicio va a ser igual, de la misma forma. Y de ahí en adelante empezamos a funcionar. O sea, a veces la iglesia, hoy en día todos tienen autos, todos tienen sus casas, todos tienen sus terrenos, sus motos, algunos tienen hasta 2, 3 coches. La iglesia tiene unas medidas muy especial, tiene 22 de largo por 8 de ancho. Y nosotros queríamos hacer el templo de 22 por 10, porque le habíamos dicho, nosotros queremos la bendición que bendice, no añade tristeza con ella, Proverbios 10:22, ¿no? 10 de ancho por 22 de largo. Y no lo pudimos hacer, y lo hicimos por 8 porque el arquitecto dijo que no se podía. Entonces el Espíritu Santo me dice, ve y lee Proverbios 8:22. Y leo y dice, para que el Señor responda sobre tu vida y tengas los tesoros y cada uno tenga su propia casa. Entonces yo tomé eso, se lo conté a la iglesia, y con el correr del tiempo, salvo la gente nueva que va viniendo a la iglesia, pero la mayoría, por no decir el 100%, todos tienen su propia casa. A nadie le falta casa, nadie está prácticamente alquilando. Si el que alquila es porque tiene sobreabunda, digamos, o no tiene problema de pagar o algo. Entonces yo vi que Dios nos respondió a lo que nosotros le propusimos. Entonces fue una interrelación entre Dios y nosotros, todo el tiempo fue. No fue que nosotros éramos sabios, ni genios, ni mejores que nadie. Hermano, nosotros íbamos por otros lados, pasamos por otras iglesias y tenían aire, tenían auto y tenían tremendos templos, y nosotros teníamos horrible todo, espantoso todo. No había forma de decir soy mejor que nadie, nunca, jamás. ¿Verdad? Teníamos, o sea, hacían los congresos, las reuniones y nosotros nunca nos invitaban para nada. Hoy en día Dios nos ha bendecido de una forma impresionante. Hicimos las 2 cruzadas con Carlos Anacondia, todo lo que es la música, las tareas con Cajitas de Esperanza o Samaritan Purge, hacemos todo el trabajo ahí. Dios nos ha bendecido de todo tipo de cosas. Y bueno, pero no ha sido por nosotros, ojo, quiero dejar bien claro eso. No es que nosotros seamos genios y seamos mejores que nadie. Simplemente lo que yo admiro de Dios es el trato con uno, ¿no? Ese trato a fuego que nos ha marcado la vida. Bien, bien, bien. No, buenísimo, buenísimo todo lo que cuenta porque, a ver, realmente el Señor siempre provee para todas nuestras necesidades, pero a veces a uno personalmente le cuesta creerle, ¿no? Pero el Señor siempre te toca y te dice, o sea, de mí viene todo, así que vas a tener que sí o sí depender de mí y hacer todo lo que realmente vos quieras, pero siempre vas a depender de mí, ¿no? Y esa es una de las cosas por ahí fundamentales del cristiano, ¿no? Saber depender de la provisión de Dios. O sea, a ver, que no se malinterprete que diga no hay que trabajar más, no hay que ir a trabajar, que no se malinterprete eso, sí, trabajar tiene que trabajar, pero siempre la bendición va a venir de parte de Dios y la bendición siempre llega cuando uno realmente le cree al Señor con todo su corazón y es así, es la realidad. Pastor, por ahí siempre a mí me gusta hacer un par de preguntas y demás, y bueno, una de las preguntas sería, ¿cómo se ven ustedes como iglesia y también lo personal dentro de 5 años? Proyectando dentro de 5 años, ¿cómo se ven? Mira, yo siempre le digo a la iglesia que lo que Dios va a hacer de acá a un tiempo tiene que ser con cosas grandes de Dios, pero con pasos muy pequeños nuestros. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que necesitamos mucho tiempo o perdemos, mejor dicho, mucho tiempo en ilusiones que nos hacemos que son irrisorias a veces. Por mucho tiempo nosotros dimos los pasos más largos de lo que era la zancada, digamos, ¿no? Y creímos mucho más cosas que nosotros podíamos realmente hacer. Y Dios nos enseñó a ser coherentes en lo que pedimos. Entonces tú me preguntás cómo yo me veo de aquí a 5 años. Y yo creo que de acá a 5 años nosotros nos vemos como hoy, con las mismas características, en el mismo sentido de dependencia de Dios, como tú decías,
¿verdad? Con la certeza de que lo que Dios va a hacer es sólido, es cuantitativo en el sentido de que Dios habrá de añadir a los salvos, o los que habrán desde que el Espíritu Santo habrá de añadir a su iglesia, y con toda la fuerza y las ganas que tenía, por ejemplo, Caleb, ¿no? Yo creo que cuanto más, el apóstol Pablo decía, nuestro cuerpo se envejece, pero nuestro espíritu se renueva. Entonces nos vamos renovando. No soy de las personas que de repente ilusiono con un montón de cosas en mi cabeza cuando hay un montón de cosas que tenemos que resolver nosotros primero, ¿no? Ahora estamos tratando, y esto lo voy a decir con mucho respeto, hoy estamos tratando con nuestra propia iglesia, porque nos dimos cuenta de que a veces queremos ganar almas afuera y hay mucha gente dentro de nuestra propia iglesia que no están ganadas para Cristo. Hijos que van obligados porque los padres los obligan a ir al culto. Personas que van a la iglesia y que no encajan dentro de la iglesia, que no se sienten bien dentro de su propia iglesia. Familias que están dentro de la iglesia pero están con el celular así mirando para la pared, o sea, ni siquiera atienden un culto. Entonces empezamos a orar, entonces yo digo, ¿para qué vamos a ilusionarnos con un montón de cosas para afuera si no logramos consolidar lo que tenemos adentro? No logramos salvar. Qué triste sería para mí de una iglesia que tenga, no sé, 100, 200, 300 personas, venga el Señor a buscar a su iglesia y nos vayamos 30, nos vayamos 10, o la mitad, no sé. Qué horrible sería eso, qué espantoso sería. Porque yo no estoy diciendo que no vamos a ganar gente, yo no estoy diciendo que no vamos a predicar afuera, no estoy diciendo eso. Simplemente que prediquemos afuera, ilusionémonos de aquí a 5 años que el Señor pueda hacer muchas cosas más, pero trabajemos con nosotros mismos, trabajemos con lo que tenemos. Hay mucha gente dentro de su propia familia que no se siente bien dentro de su propia casa, que prefiere irse a la casa del vecino, ¿verdad? Y hay mucha gente que en otras iglesias lo atienden bien, pero en su propia iglesia no son reconocidos y no son queridos. Y yo tengo una frase por ahí que dice, iglesias que aman, crecen. Iglesias que crecen, aman. Entonces yo creo que nosotros necesitamos amar primeramente a los nuestros, a los que Dios nos ha dado, consolidar. O sea, que hay desafíos muy grandes en nuestra iglesia. Hay gente que está muy complicada, que está pasando por situaciones difíciles y lo tenemos a un costado como diciendo, algún día Dios lo va a tocar y seguimos trabajando con otro para ganarlo a Cristo cuando no podemos ni siquiera con este primero. No sé si me entendés lo que quiero decir. No estoy despectivamente hablando, estoy simplemente haciendo un balance por lo que tú me preguntás conmigo. ¿Cómo me veo de acá a 5 años? Y yo me veo de acá a 5 años con la misma humildad o cuidado de decir, Señor, ayúdanos a hacer bien la tarea que nos pusiste y no a dar pasos que después dañen lo que tenemos. Entonces, escribimos con la mano y borramos con el codo, o lastimamos porque pasamos por arriba. Yo he visto ministerios que son muy prósperos en cuanto a plata y en cuanto a multitudes, pero la gente está hecha pelota, está hecha, perdón la expresión, está lastimada, ¿verdad? Y si viene Cristo, el gran tema es, nos vamos con el Señor, y acá hay líderes, hay pastores, hay un montón de gente que a veces lucha consigo mismo en un montón de cosas que necesitamos que el Señor haga una obra. Mis ojos carnales ven un montón de cosas que pueden llegar a pasar de acá a 5 años. Ahora, mis ojos espirituales me llevan a contener el hecho de esperar que Dios trabaje con nosotros y que Él explote lo que tenga que explotar, pero que sea sano, que sea coherente, que sea del espíritu y que no sea simplemente ilusiones que ilusionan hoy a la gente y mañana las hace pedazos, ¿no? Porque la mitad, hace años atrás yo soñaba con un montón de cosas que al final de cuentas fueron mejores, pero fueron a la manera de Dios, no a mi manera. Ese es el gran tema. Entonces yo quiero cosas a la manera de Dios y no a las nuestras. Amén. Bien, 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 buenísimo. No, bien, buenísimo, buenísimo, porque realmente es así, uno a veces tiene que trabajar con los de la casa, ¿no? Y después sí tratar de salir afuera a trabajar con los de afuera, porque a veces es bueno sanar la familia. Cuando hablo de familia no estoy hablando de nuestra familia, sino que de la familia de la fe, ¿no? Y luego sí, poder salir afuera y sanar a los de afuera y poder también llegar a las personas que necesitan.
¿no? Pero qué lindo lo que usted dice, porque realmente es así. Hoy en día la iglesia en general está así, o sea, hay gente hecha, perdón la expresión, hecha bolsa, ¿no? Pero no logran, o sea, no logran crecer, inclusive se puede llegar a ver hasta familias yendo dentro de la iglesia y totalmente rotas, totalmente desarmadas, pero se puede trabajar mejor dentro con la gente de la iglesia y después sí, decir uno, ahora sí salimos y empezamos a ganar, empezamos a traer, cuando realmente ya hay una familia sana, cuando ya hay una familia que va a abrazar y no va a señalar y tampoco va a juzgar, sino que realmente va a abrazar. Es lo fundamental, ¿no? De lo que es Amén. iglesia, ¿no? Es lo fundamental. Una de las preguntas que también siempre hago es, y a mí me gusta esto porque está bueno, es ¿cómo le gustaría a usted que lo recordaran el día que quizás partiera de esta tierra? ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Bien, mirá, yo recién vengo de un homenaje a mi papá, una iglesia que la abrió hace 50 años atrás. Yo nunca fui a esa iglesia, nunca jamás en mi vida fui. Fíjate que él abrió esa iglesia cuando yo tenía 5 años. Sí, 5 años. 5 o 6 años tenía cuando él abrió esa iglesia, ¿no? Y resulta que el pastor, la iglesia cumple 50 años y ya mi papá no está, obviamente ya falleció, también mi mamá, y fueron a hacer el homenaje a mi padre y se acordaron de que yo era el único hijo que estaba, entonces me hacen la invitación. Entonces voy a la iglesia con un grupo, con 15 hermanos de acá en nuestra iglesia, para estar con ellos, hacer recordar a mi papá, bueno, todas esas cosas. Me dieron una placa, todo está ahí en Facebook, la pueden ver ustedes ahí. Estuvimos en la iglesia, el pastor Viñoli en Montevideo, una historia riquísima, en un montón de cosas bastante grandes de la iglesia, todo. Y dentro del culto, una de las cosas que a mí me impactó fue la historia de Dios, que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, ¿no? Entonces, aún después de haber muerto mi padre, ¿no? Ya no estar más, yo tuve la oportunidad de poder honrarlo, ¿verdad? O sea, aún eso es bendición, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿no? Aún después de la lápida, aún después que ya eso supuestamente se terminó todo, no hay más nada, resulta que yo hoy en día me encuentro con que hay bendición aún después de eso, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso me impacta desde el punto de vista, y contestando tu pregunta, es que lo que nosotros hagamos hoy bendiga a las generaciones que vienen y aún la honra que ellos puedan reconocer el ministerio o lo poco que hicimos hoy en día, también sea de bendición para ellos. Si vos me preguntás hoy en día cómo me gustaría ser recordado, más bien que recordado, me gustaría ser de bendición para ellos aún después. En el caso de nuestros hijos, hijos espirituales, la iglesia, las generaciones que vienen, cuando ellos se recuerden, cuando ellos oren, cuando ellos den gracias a Dios, cuando ellos hagan una placa, ponerle por alguna de las pequeñas cosas, granito de arena que nosotros hayamos hecho, algo de bendición caerá sobre ellos igual, aunque ya no estemos. ¿Por qué? Porque fuimos fieles al Señor, porque fuimos humildes y sensibles al Espíritu Santo. Entonces, el mejor recuerdo es el que trae bendición sobre tu vida. Mi papá ya no está más, ya falleció hace 20 años, 26, 27 años atrás, pero hasta aún hoy en día, cada recuerdo de él nos bendice y genera bendición, porque Dios no es un Dios que termina con algo, sino que continúa. Por eso la gran bendición de los hijos sobre los hijos y por 1000 generaciones más. ¿Cuánta bendición podemos dejar nosotros en hijos espirituales, en hijos naturales, en proyectos que podamos hacer, en cosas que bendigan la obra de Dios? Por la obra de Dios no es terminal, sino es para siempre. Por eso la Biblia habla de una vida abundante, ¿no? Y eterna. Entonces, ¿cuánta bendición habrá después también cuando lleguemos al cielo? Eso será otro cantar, ahí depende del Señor, no de nosotros. Pero sí me gustaría que el recuerdo sea una pizca o una bendición que caiga sobre ellos también, aún después de ya no estar más, ¿no? Obviamente. Bien. No, bien, buenísimo, porque es así, o sea, uno que pueda dejar
como quien dice, una pisada importante sobre la persona y que la persona, como usted decía, cuando ore lo recuerde, se sienta bendecido por lo que uno hizo o por lo que uno llegó a hacer, aunque sea un granito, pero lo que llegó a hacer realmente se sienta bendecido la persona. Eh, qué mensaje le dejaría usted, pastor, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo? Hay varios comentarios, espere que ahí le leo uno que llegó recién, dice, espere que la buscó, de Silvana Romero, sí, Silvana Romero nos dice, Dios ha sido bueno, agradecido a los amados pastores que nos ha tocado, con corazón humilde, temeroso a Dios, lleno de amor por su iglesia, bendiciones. Hay varios comentarios para leer, pero me gustaría, o sea, tampoco quiero sacarle mucho tiempo a usted, sé que por ahí tiene su familia, tiene que también compartir con ellos porque es algo fundamental siempre la familia. Pero ¿qué mensaje le dejaría a usted a las personas que nos están escuchando? Mensaje que usted sienta en su corazón, que sienta decirnos en esta noche, que nos deje algo a lo cual realmente usted sienta. No le va a poner un título, nada, sino que usted sienta. Bien, primero saludar a Silvana, ahí ella es una de las líderes de intercesión de la iglesia. Es increíblemente, cuando llegamos acá a Paysandú y nos mudamos para acá, para Nuevo Paysandú, estamos bien cerquita de Colón. Ella era nuestra vecina, bueno, y hoy es una de las líderes de intercesión, así que vaya para ella y su familia, y bueno, el resto de los hermanos que nos están mirando. ¿Cuál es el mensaje que yo les dejaría? Y es un mensaje, les dejaría, usted quiere tener éxito realmente en lo que hacen, no hay llave más profunda que una relación personal con el Señor. No estoy hablando de una oración familiar. Cuando uno ora en su familia, uno ora a Dios, pero también a veces nos pasa que dirigimos también la oración para la necesidad que hay alrededor. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando oramos en la iglesia, tratamos de cuidar las palabras que decimos para no equivocarnos. Cuando oramos con alguien, a veces hasta ministramos al otro mientras oramos. Pero no estoy hablando de esa oración, estoy hablando de cuando tenemos una relación con Dios y ahí no hay nada. No hay forma de fingir una oración, no hay forma de ministrar a alguien, porque estamos solamente vos y yo nomás, Dios y yo nomás, estamos los dos nomás. Y ahí es el momento de tener una relación íntima con el Señor. Hace un tiempo atrás le pregunté a Dios cómo hacía yo para renovar, porque después de un tiempo de trabajo le pasa a cualquier pastor, créame que me ha pasado no solamente una vez, varias veces, ha llegado un momento que uno dice, y me ha tocado hablar con algún otro pastor, ya vimos todo, pero resulta que Dios es un Dios que todo el tiempo hace cosas nuevas, Él no cambia, pero produce cambios constantemente. Y llegó un momento que le dije al Señor, Señor, ¿cómo puedo renovar las fuerzas? Y el Señor me llevó al tema de los odres, ¿no? Y odre viejo, vino viejo. Y a veces pasa que el vino viejo en odres nuevos se rompe, o se rompe el odre, o se pone rancio el vino. Entonces me hice un estudio de cómo descubrir o cómo funcionan los odres, y por ahí encontré una página en España donde hacen odres, y alguien por ahí preguntó y dijo que tenía un odre viejo y quería recuperarlo, si le ayudaban a poder decirle qué producto usar. Y el de la empresa, que obviamente no era cristiano, pero citó un pasaje bíblico, le dijo, dice, ya bien lo dice la Biblia, dice, no podés poner vino nuevo en odres viejos. Dice, lo que te recomiendo es que rompas y tires el odre viejo y hagas uno nuevo. Y entonces él empieza a explicar en esa página, lo pueden buscar en internet, empieza a explicar de cómo funciona el odre. El odre dice que al principio se crea el cuero ese, ¿no? Y lo primero que hacen es ponerle agua, mucha agua, y dejarlo unos cuantos días con agua. Después lo sacan y lo ponen al sol durante mucho tiempo para que el odre, vuelva a tomar un tiempo ahí, ¿no? Después, viento, o sea, lo inflan y lo dejan inflado, y recién después de ahí le ponen un poco de odre viejo
después, perdón, de vino viejo, y dentro del vino viejo después lo sacan, lo limpian, le ponen recién, el odre queda pronto para utilizarse con vino nuevo. El proceso, obviamente, yo por una cuestión de tiempo no lo hago más largo, pero ¿qué quiero decir con esto? Tu relación con Dios, si te fijas realmente en eso, tiene que ver con un odre. Muchas veces nosotros tenemos odres viejos y no podemos recibir el vino nuevo del Señor en nuestras vidas. Y necesitamos pasar el proceso de un odre viejo, o sea, quitar el odre viejo y generar uno nuevo. ¿Cómo se genera un odre nuevo? Ahí la página lo dice, ¿no? Y naturalmente, pero vamos al tema espiritual. Resulta que cuando vos pones una semilla al sol, al viento, al agua, ¿qué produce? Produce un fruto, ¿verdad? O sea, con el tiempo, va pasando, va produciendo el tiempo. Cuando yo me voy a la presencia de Dios y empiezo a pasar tiempo con el Señor, ahí está el Espíritu Santo que es viento, que es vino, ahí está Dios, que es como esa luz, ese fuego, ese sol, ¿verdad? Dice que es la luz del mundo, ¿no? Hablando de Jesús. Ahí está Jesús, que es el agua, el pan. Y uno empieza a pasar un proceso en la presencia de Dios, donde el odre viejo empieza a quebrarse, a romperse, y empieza a generarse un odre nuevo. Y con el correr del tiempo, de los días, uno no se da cuenta de nada. Uno parece que está ahí en la madrugada orando al Señor y la mejor hora es las 6, o cuando empieza a aclarar, o cuando raya el alba, hay un misterio ahí, se lo voy a contar así rapidito. Dice que una de las traducciones de esa parte es como una hoja en blanco. Entonces yo cada vez que estoy en la oración, ahí en esa madrugada que está de noche, yo a veces tengo un terreno grande acá en el fondo, me voy para el fondo y veo cuando raya el alba, y cuando raya el alba me acuerdo de esa hoja, y ahí yo empiezo a escribir, es una hoja nueva. Dice que son nuevas sus misericordias, todas las mañanas son nuevas. O sea que lo que pasó anterior, Dios lo perdonó y renovó su misericordia, pero yo puedo escribir algo nuevo allí. Ese tiempo que yo paso, esas noches, y si es posible siempre por siempre y para siempre, porque eso también te asegura la salvación. Una vez que vos empezás a tener una relación con Dios, una vez que el Señor empieza a poner vino nuevo en tu vida, una vez que el odre se empieza a formar en tu vida, empieza a formarse la salvación, ya el cielo es tuyo, ya Dios es tuyo, ya la presencia de Dios está contigo, ya no andás como a ciegas todo el día, ya no estás caminando sin rumbo, sino que todo lo que pasa en el día, yo tengo por ejemplo un cuaderno donde anoto, pero esa madrugada en esa hoja en blanco empiezo a escribir delante del Señor, y es un nuevo amanecer, es una nueva oportunidad, es algo nuevo que Dios me da para hacerlo. Pero con el correr del tiempo empiezan a haber muchas semillas que empiezan a dar frutos. ¿Y se acuerdan aquella palabra que dice el fruto alcanzará el vendimiador como al que va arando y va, usted va produciendo por un lado, pero de repente da toda la vuelta y resulta que tiene el árbol grande, pero usted sigue plantando todo y empieza toda una producción grande? Bueno, eso empieza a suceder en su vida. Empieza a haber prosperidad, empieza a haber sanidad, empieza a haber familias transformadas, empieza a ver la iglesia crecer, empieza a haber problemas romperse y deshacerse. Lo que hoy era un problema, en esa madrugada el Señor se hizo cargo y el otro día se terminó el problema. Entonces, si yo te fuera a dar un mensaje, te diría esto: busca una relación con el Señor y comienza a cambiar todos esos odres viejos que tienes. Comienza a romperlos delante del Señor. Necesitas tiempo para eso. Yo siempre le digo al Señor, yo no vengo acá, Señor, una vez, yo vengo para siempre. Ahí está la salvación. Desde que yo empecé a hacer eso, muchas cosas se reafirmaron en mi vida. Hasta hace mucho tiempo atrás, o hasta algún tiempo atrás, a veces me rondaba en la cabeza el pensamiento y dice, el Señor viene y me quedo. Andaba con un susto bárbaro, ¿verdad? Como todo el mundo. Pero eso se empezó a romper cuando empecé a ir al Señor. Cuando empecé a ver la madrugada, su misericordia, cuando empecé a completar delante del Señor, el odre empezó a formarse y la presencia de Dios empezó a ser viva. No me di cuenta, pero me empecé a empapar de la presencia de Dios. No me di cuenta porque parecía que no había nada, parecía que le oraba a nadie, parecía que me arrodillaba y hablaba con nadie. Y nosotros toda la vida nos dijeron hablar con el Espíritu Santo, te escucha, Él es tu amigo. Muchas veces hablo en lengua en la madrugada, no tengo ni idea de lo que digo, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo
ora por nosotros, lo que nosotros necesitamos, así que está bueno porque yo le pido cosas al Señor, pero el Señor sabe lo que yo necesito, podemos hablar. Y empieza la salvación a afirmarse en tu vida. Entonces cuando te levantás al otro día ya no te levantás derrotado, no te levantás desanimado, no te levantás triste, no te levantás enfermo, no te levantás, sino te levantás confiado en el Señor. Entonces tus pasos, tu caminar, porque tuvieron una relación con el Señor, comienzan a ser diferentes. Te aconsejo que si querés cambiar tu vida, no importa si sos pastor, si sos un joven que recién empieza en la iglesia, buscá la forma de tener una relación con el Señor, aunque no veas nada, porque al igual que el Odre, dice que estaba días, hablaba a veces hasta de 3 meses con agua, o 3 meses al viento, o 3 meses al sol, hasta que se formara y después recién caía el vino nuevo. En algún momento esa renovación, que a veces nosotros parece que ya no tenemos más nada por delante, esa renovación viene y el Espíritu Santo empieza a hacer cosas y empieza a fluir. Te parás a predicar y no sabes qué pasa, pero el Señor está ahí. La gente sale conmovida, la gente quiere venir al culto y vos decís, y no entiendo por qué quieren venir al culto, si prediqué un mensaje normal y común como lo hacía antes, pero ¿qué pasó? Es que empieza a haber vino nuevo. El vino nuevo es ese sabor nuevo, esa frescura nueva, esa alegría nueva, y empiezan a haber odres nuevos que retienen el vino, ¿verdad? Que no se rompen, que la bendición de Dios cae sobre tu vida, cae sobre el otro, y la gente no es tonta, la gente no va a una iglesia muerta, la iglesia no va a una iglesia donde no hay una relación con Dios, la iglesia va, yo puedo hablar así de usted, pues no lo conozco, entonces, no tengo problema, entonces, va la gente detrás de donde hay pastos verdes, donde hay agua, donde hay alimento espiritual, y a veces es tan pequeñito el hilo, porque a veces uno dice, ¿por qué antes no funcionaba y ahora sí? Y quizás simplemente esa relación con Dios, quizás no es así, esa relación con Dios trajo como consecuencia un avivamiento tremendo para tu vida, para tu familia, para tu gente, para tus líderes. Ahí, igual que el mensaje de la hermana Silvana que ponía por ahí, yo a veces siempre le digo al Señor, Señor, no tenemos nada que ver nosotros, eres tú. Pero a veces me conmueve, a veces la gente, las percepciones que tienen cuando nos mandan los mensajes, hermano, qué precioso el culto, que me encantaría invitar a otros, quiero trabajar para el Señor. ¿Y de dónde sale toda esa ansia, esas ganas? ¿De lo que nosotros hacemos? No, ni ahí. Sale de ese odre nuevo, de la presencia de Dios impartiendo sobre tu vida y generando recursos. Lleva a la iglesia, lleven a los jóvenes, lleven a las familias a la búsqueda de Dios. Lleven a la familia al encuentro con el Señor. Llénenlo de salvación. La salvación va a producir salvación en otros también. Ese sería mi mensaje para ustedes. No cité ningún texto bíblico, pero está en la Biblia. No, está bien, está bien. No, buenísimo, buenísimo. Buenísimo porque realmente todos los días necesitamos renovarnos, todos los días necesitamos morir también a nosotros mismos para que realmente Cristo pueda fluir en nuestras vidas y para que su presencia pueda también ir cambiando todo lo que realmente no le agrada a Él pueda cambiar en nosotros y nosotros también empezar a fluir a través de lo que Él quiere hacer, ¿no? Y eso está buenísimo su mensaje. Bueno, Pastor, no le quiero sacar más tiempo. La verdad que me encantó charlar con usted. Yo creo que por ahí va a quedar otro vivo pendiente porque hay mucho más todavía para dar, hay mucho más para poner sobre la mesa, ¿no? Y bueno, yo creo que va a quedar otro vivo pendiente y lo vamos a poder hacer en cualquier momento. Bueno, como usted decía, por ahí no nos conocemos, nos conocemos por el tema de las redes sociales, pero yo sentía de charlar con usted y bueno, se dio la charla y realmente me impactó el testimonio, me gustó todo lo que charlamos. Yo creo que también a las personas que están del otro lado les ha gustado también todo lo que pudimos llegar a exponer, que fue poco, a veces las redes sociales nos dan muy poco tiempo y a veces uno tiene que ser un poco breve, cortar ciertas cosas que si uno sigue, yo creo que tendríamos para hablar toda la noche y seguir hablando, seguir charlando. Así que, Pastor, le agradezco muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por este momento que usted nos entregó, por su enseñanza, y bueno, que Dios lo bendiga mucho, que Dios siempre le esté renovando esos pensamientos, renovando todo lo que Dios realmente tenga para su vida.
Gracias y extendemos nuestras oraciones también por ustedes para que el Señor les bendiga en todo. Y desde ya quedamos ahí, bueno, gracias a Dios que hay algunos hermanos de la intercesión también ahí, orando por ustedes también para que el Señor les dé éxito en todo lo que hagan y puedan avanzar obviamente en la conquista del reino del Señor para que el reino se acerque a la gente y entre en la gente y bendiga. Les amamos mucho, aunque no los conocemos, pero les amamos muchísimo y deseamos que el Señor realmente les bendiga de todo corazón. Muchas gracias por la invitación y bueno, algún día vamos a poder charlar un poquito más también. Amén. Amén, 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 amén. Quizás también algún día cuando las fronteras se abran, también vamos quizás hasta poder visitarnos también. Así es, Así así que es. bueno. Las puertas están abiertas. Dijo uno, las cerramos de noche por los ladrones, pero después está abierta siempre. Buenísimo, buenísimo, pastor. Le mando un abrazo grande, un saludo a la familia y bueno, que el Señor lo continúe bendiciendo. Gracias. Igualmente para ustedes, que el Señor les bendiga. Amén. Amén, amén. Dios lo bendiga, pastor. Gracias igualmente. Bendiciones. Bueno, gente, en esta noche pudo pasar con nosotros el pastor Pablo Humberto Soba, y yo creo que fue mucha bendición para todos nosotros, sus enseñanzas, y creo que va a quedar alguna otra charla pendiente. Así que bueno, les mando un saludo grande a todos los que están del otro lado, a todos los que escribieron. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por compartir con nosotros. El que por ahí lo enganchó por la mitad o quizás enganchó el final, lo vamos a dejar ahí al vivo, lo vamos a dejar en el Facebook de Iglesia Under. Así que bueno, lo pueden estar mirando, lo pueden estar compartiendo. Y bueno, nada, que tengan muy buenas noches. Y bueno, nos estamos reencontrando en otra ocasión con algún otro invitado. Por supuesto, siempre charlando todas las cosas que nos competen, que son las cosas del Señor. Dios me lo bendiga mucho. Un abrazo grande. Chau, chau.